Bueno, continuemos. Ya. Entonces, por favor, aquí, ¿no? Tienen que identificar ese activo, el nombre de ese activo. ¿Sí? Entonces, como les digo, tienen así también una imagen, un gráfico. Imagen es mejor, ¿no? Imagen que, o la foto que saben decir, de ese activo. Le adjuntan al trabajo y ponen todas las especificaciones técnicas. Tienen que transcribir las especificaciones técnicas. Entonces, cogen a veces, cogen y ponen ahí, le copian como imagen y ponen. Entonces, como la imagen a veces no está clara, ni siquiera se detecta de qué también dirá ahí. ¿Sí? Y hacen todo el proceso que hemos hecho relacionado con las entradas relevantes de efectivo. Por los dos métodos, completo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Y son dos, como son dos ejercicios, entonces son dos activos, entonces van a estar como dos tareas ahí. Entonces, tarea número 1, entrada de relevancia efectivo, tarea número 2, entradas relevantes de efectivo. Entonces suben ahí la una y luego suben la otra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Dije, disculpe, ¿nos podría subir estos Excel de estos ejercicios a la plataforma? Estaba subido con el anterior, estuvo subido. Es que tienen que verle. Lo que Yo lo creo que estaba buscando, pero no está en no, que sí subir. sí está. A ver, veamos hasta dónde está subido, porque yo sí subí eso. A ver, déjenme ver esto. Porque no creo que me haya olvidado de subir, no creo, porque sí está igual para el deber anterior que hicieron del capital de trabajo, sí estaba subido. Veamos. Aquí tienen, vea, un Excel que está aquí. Ese era de los capital de trabajo y la relación. A ver, déjeme ver acá. ¿Dónde está el otro? Solo está ese Inge. Es que había, como es que seguía en el mismo archivo, estaba siguiendo. Entonces, espérenme para subirles de este rato. A ver. Es este de aquí, porque aquí estamos haciendo todos los ejercicios. Desde el inicio. Ya. Acá pongamos, ¿no? Aquí en el tema 3. A ver, el archivo era el archivo de Excel. Este es de aquí.
Ya, entonces ahí está ya completo hasta donde la clase anterior, ¿no? ¿Qué hicimos en los ejercicios? Ya. Entonces ya saben, ¿no es cierto? Que hagan bien, ponen la carátula y hacen el ejercicio. Parte importante, no se olviden, es el activo que ustedes van a consultar, el nombre del activo. Porque ustedes ven un sinnúmero, por ejemplo, sobre todo de estos de los equipos de camineros que llaman, ¿sí? Que son, en definitiva, son vehículos que utilizan para las construcciones de carreteras, de puentes, por ejemplo, todos esos. Tienen un nombre, tienen un nombre. Porque nosotros en general podemos poner vehículo y se acabó, pero esos tienen un nombre. Lo importante es el nombre de ese activo. ¿Sí? Como ya están las especificaciones, las características, especificaciones de ese activo, y no se olviden también el precio, el valor. ¿Sí? Eso sí consta, porque hay un sinnúmero de información sobre eso, sobre estos activos, los precios que tienen, ¿no? Y como nosotros es mucho más fácil, porque los precios están dados en dólares, están dados los dólares. Entonces vamos nosotros a continuar. Entonces estaba haciendo un pequeño resumen referente a los apalancamientos. ¿Sí? ¿Qué son? Herramientas financieras. Y que se aplican para incrementar las utilidades. Utilidades para la empresa, ¿sí? Y también las utilidades para las acciones. Entonces, muchas veces se establece y se dice en las empresas, se dice que solo los dueños ganan, ¿sí? Porque parte de lo que es, como les comentaba, la función financiera establece dentro de de las funciones financieras, una de ellas es generar estas ganancias, estas utilidades para las acciones. ¿Quiénes tienen las acciones? Los propietarios, los accionistas de la empresa. Pero ese no es solo, esa es una sola parte pequeña. O sea, si usted invierte, tiene que ganar. Entonces, ¿para qué va a invertir? Tenemos nosotros muy diferentes, muy distorsionados los conceptos. Es como cualquier persona. Usted se mete a un negocio, entonces le dicen, tienes que poner tanto. Ya, entonces usted, ¿qué pregunta? ¿Cuánto voy a ganar? Si no, ¿para qué? Así es en las empresas. ¿Quiénes invierten? ¿Quiénes ponen estos recursos? Los que tienen plata, los que son dueños de la empresa. Y ellos están invirtiendo constantemente. ¿Sí? ¿A lo que se refiere es de esto? Claro, tienen que estar favorecidos, como cualquiera de nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Nos ponemos un negocio, nos ponemos cualquier tipo de negocio, o hacemos negocio con alguna otra persona. Lo primero que preguntamos es cuánto voy a ganar. Un estimativo de cuánto se va a ganar para invertir. ¿Sí? Y en lo que se refiere aquí de lo que es la aplicación de los apalancamientos, la utilidad por acción. ¿Qué tanto hacen? ¿Qué tanto aquí? Mucha gente, ¿sí? Establece que solo los dueños son los que se llevan lo más. Se tiene la razón porque son los que invierten, porque son las personas que invierten. ¿Sí? Son las personas que están poniendo los recursos constantemente, buscan los recursos, ponen los recursos, invierten en la empresa. Invierten, hay la otra inversión que era la que les decía yo, a corto plazo, ¿qué es?
¿Inversión en qué? Materia prima, inversión en mercaderías. Y la otra inversión que tenemos nosotros que son para los activos fijos, que es a largo plazo. Entonces son constantes. La empresa necesita cambiar la maquinaria. ¿Quiénes hacen la inversión? Los dueños de la empresa, ¿no? Los dueños de la empresa. Establecen pues, un financiamiento, un crédito referente a eso, y tienen que trabajar. Claro que con todos sus empleados, todos sus trabajadores, tienen que trabajar, ¿sí? Para poder pagar esa inversión. Entonces hay nuevos socios que intervienen dentro de la empresa que ponen ellos dinero fresco. Entonces utilizan para este tipo de inversiones. Pero aquí sale esta utilidad por acción. ¿Sí? ¿Qué es las ganancias que tiene cada una de las acciones que está conformando el capital social de la empresa? Ganan. ¿Quiénes ganan? Los que tienen estas acciones, que son los dueños, los propietarios. ¿Sí? Pero la otra, en lo que tiene que ver las ganancias por acción, la utilidad por acción. ¿Sí? Entonces hay empresas en las cuales ustedes han de haber oído a nivel mundial. Empresas en las cuales sus acciones tienen un valor altísimo en el mercado. En este mercado bursátil, en la bolsa de valores. Entonces hoy dice la bolsa de valores de Europa, la bolsa de valores de Estados Unidos, de Nueva York, ¿sí? Que se venden acciones de tal empresa, se han vendido en tanto. Porque ganan muchísimo dinero esas empresas. ¿Sí? Esas acciones durante la gestión de la empresa, por la calidad de empresa, por la solidez de empresa. Entonces, por ejemplo, una acción, digamos que una acción tiene un valor nominal. Es un documento, es un papel. Entonces dice la empresa tal el nombre acción común o acción, sí, acción común, así se llama. O también se llama acciones ordinarias. Entonces tiene un valor nominal. Este es un valor nominal. Entonces en el apalancamiento nosotros financiero veremos esto. ¿Sí? Tiene un valor nominal esta acción. Durante la gestión de la empresa, el periodo de gestión de la empresa, el ejercicio económico de la empresa, se determina y se hacen los balances respectivos, que está en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces ahí sale una cuenta que se llama las utilidades disponibles para accionistas. ¿Sí? A través de esa utilidad disponible para los accionistas, se determina lo que se llama las ganancias para estas acciones. Entonces hablemos de que esta acción ha tenido una ganancia, supongamos de un 40%. En ese año del ejercicio económico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ganar esa acción? Una acción, $40. Ha ganado esa acción una sola ha ganado $40. Multiplicado por el número de acciones que tiene ese propietario, ese socio. Entonces, ¿cuánto gana? Porque esto no es que ya se tiene de antemano establecido. Hay que esperar que se termine el ejercicio económico de un año para determinar a través de los balances respectivos y sobre todo del balance de pérdidas y ganancias, determinar cuánto ganan estas acciones. Entonces, cuando la empresa saca pérdida durante el ejercicio, se supone que estas acciones no tienen ningún valor. Pero, ¿qué es lo que favorece esto? ¿Para quién favorece esto? Entonces, aquí estamos hablando de un 40%, ¿sí? Puede tener un 30% que gana cada acción. Entonces, si por ejemplo 40, una persona tiene 10,000 acciones, de $100 cada uno. Entonces va a multiplicar 40 por 10,000. ¿Cierto? 40 por 10,000 acciones tiene. ¿Ya? Estamos hablando que ganaría al año, ganaría $400,000. ¿Sí?
Así es lo que se establece. Esta parte de la ganancia de las acciones se llama dividendos, del reparto de dividendos que se llama. Ya. A más de beneficiar, estas ganancias que tienen las acciones, estas utilidades o ganancias que tienen las acciones en las empresas, sí, a más de ganar, claro, los propietarios, los socios, los accionistas, por el número de acciones que tienen, a más de ganar, esto sirve para quién. Esta imagen de aquí, ¿sí? Esto que va a determinarse. Entre más gane la acción, mucho mejor, pero sobre todo ¿para quién? Para los inversionistas. Los inversionistas de afuera, los inversionistas que pueden ser del exterior o inversionistas nacionales, ¿sí? Esto es lo que ven, estos grandes inversionistas ven esto en las empresas. Entonces dice, yo voy a invertir en esa empresa, yo voy a comprar acciones de esa empresa, porque de antemano ya saben que está plasmado en la información financiera, está plasmado este valor que van ganando cada acción. Como es por años, van a revisar de varios años. ¿Cuánto ha estado ganando las acciones cada año? Una acción. Para esto es. Esa es una imagen para los grandes inversionistas. Entonces, esto también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice aquí, gana 40. Ya. Entonces, sale a venderse en el mercado bursátil que se llama la bolsa de valores, esta acción que tiene valor nominal 100 y que en este año ha ganado $40 cada una, sale a venderse a $200. Y como va en alza esta empresa, ¿sí? Cada vez más sólida, cada vez más rentable, va subiendo este precio. En el mercado, es el mercado financiero, el mercado bursátil que se llama el mercado de valores, es como hacer una subasta. Lo presento, a ver, tengo acciones de la empresa tal. Ya, el valor nominal es 100, sí, y le pongo como base, supongamos, 150. ¿Quién da más? Entonces, como ven, estos inversionistas son personas especializadas, ¿sí? En inversiones, se llaman inversiones bursátiles. Estos dicen, no, de esta empresa hay que comprar. Compro. Como la empresa sigue creciendo cada vez más, entonces, ¿cuál es el negocio que hacen estos inversionistas en el mercado de valores? Compran a 200 y después de una semana o después de un mes, lo venden a 250. Entonces van ganando $50 por acción. Así, ¿no? Como ejemplo. Entonces, para estos grandes inversionistas que conocen del asunto, que analizan, que están constantemente monitoreando las empresas, monitoreando toda la información financiera de las empresas, tanto interno como externo, entonces para ellos es un gran negocio. Saben manejar, saben hacer este tipo de inversiones. O si no, inversionistas forman parte de la empresa. Entonces, la empresa, ¿qué hace con estas inversiones de estos nuevos socios? ¿Sí? Va creciendo la empresa. Va haciéndose cada vez más grande físicamente y también en la solvencia que tiene, mucho más grande, en liquidez, en solvencia, ¿sí? En rentabilidad se va haciendo cada vez más grande. Ejemplos de empresas, aquí en nuestro medio tenemos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de esta cadena del Supermaxi, pues. Ustedes ven que ha ido creciendo, cada vez más ha ido creciendo. Una de las empresas. Sí, ahora es de esas empresas que son a nivel mundial, los dueños de esas empresas, los inversionistas en esas empresas, ¿cuánto tendrán de dinero? Porque ganan a través de esto, de la gestión de la empresa. Entonces, esa es el otro sentido, ¿sí? De que no solo es para que ganen los accionistas, sino también para atraer a los grandes inversionistas. Entonces, ahí nosotros a veces confundimos los conceptos.
Porque decimos solo ellos, los dueños, cuando a veces trabajamos y así pasa, ¿no? Vemos nosotros, claro, el dueño se va enriqueciendo, es cierto, no hay nada que hacer, es cierto. Los dueños de la empresa se van haciendo cada vez más ricos, sí, es cierto. Entonces decimos nosotros, solo ellos se hacen ricos. Nosotros somos empleados, pues. Así es, pero en el sentido de que ellos hacen la inversión, pues, porque nosotros como empleados no podemos hacer la inversión, porque no tenemos, así de sencillo. ¿Sí? Entonces ellos hacen las inversiones, ganan, pero el otro sentido es este que les digo de estas ganancias que tienen las utilidades de las empresas para atraer a los grandes inversionistas. Nosotros hemos visto aquí hay empresas aquí que han ido creciendo y lo hemos visto simplemente en la parte física. Entonces ya tienen empresas, ya tienen sucursales en la ciudad, tienen varias sucursales, ya tienen en otras ciudades del país, en otras regiones. Ya vemos nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Sí? Entonces son estas empresas que manejan la técnica de esa manera, ¿sí? Y la parte de gestión, que es el trabajo, ¿no? Que es un trabajo eficiente. Entonces, ese es el sentido de esto, de lo que es aplicar estos apalancamientos como una técnica financiera, como una estrategia de tipo financiero para poder incrementar estas utilidades. Ya, entonces habíamos visto nosotros esto relacionado aquí en lo que hace referencia al apalancamiento, mayor rendimiento, mayor riesgo. Esto vamos a medir nosotros en función, hay una simple fórmula que es muy sencilla, que se llama el grado de apalancamiento, tanto operativo como financiero. Entonces tenemos estos tipos de apalancamiento. Todo tiene una misma estructura, ¿sí? Para establecer los apalancamientos se inicia con el apalancamiento operativo. Luego se hace el apalancamiento financiero y se puede combinar ambos para establecer el apalancamiento total. No es que vamos nosotros por separado. El apalancamiento financiero se hace una vez que se ha elaborado, se ha realizado el apalancamiento operativo. Y antes de ver eso, vamos nosotros, como les había establecido, ¿sí? En la clasificación de los costos de los gastos de la empresa en fijos y variables. ¿Con qué finalidad vamos a esto? Con esta finalidad. ¿Sí? Con esta finalidad de que nos vamos a ver primero este famoso punto de equilibrio. Hablamos nosotros, se habla mucho del punto de equilibrio, pero ¿por qué no se aplica? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué dice? Algunas definiciones del punto de equilibrio. Punto, ¿no? Es aquel punto de actividad. ¿Cuál actividad? El volumen de producción, sobre todo el volumen de ventas, donde los ingresos totales son igual a los costos y gastos totales. Entonces, es el punto donde se igualan los ingresos que tiene la empresa con los gastos que tiene la empresa. Por lo tanto, aquí no se va a tener, no va a haber ni pérdida ni ganancia. La utilidad, la ganancia va a estar en cero. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí. Es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. ¿Sí? Entonces, allá el punto de equilibrio es establecer cuántas unidades se tiene que vender para que no se tenga ni pérdida ni ganancia, porque las actividades de la empresa se resumen en la parte de la estructura de las ganancias, en la estructura del balance de pérdidas y ganancias nosotros tenemos, ya les he dicho cómo está estructurado. Tenemos los ingresos, que principal ingreso de las empresas, las ventas, y luego tenemos los gastos, incluidos los costos. Entonces ahí tenemos esa gran cantidad de gastos que tiene la empresa. Entonces esa es la estructura. A través de la diferencia, ingresos menos gastos, se determina si se tiene utilidad o pérdida.
Entonces aquí es este punto en el cual los ingresos que tiene la empresa son iguales a los costos o gastos que tiene la empresa. No se obtiene utilidad ni pérdida. No existe utilidad, no hay pérdida. Entonces aquí es hallar el número de unidades a vender de modo que se cumpla con este punto de equilibrio. Entonces, que las ventas son iguales a los costos o a los gastos. Entonces aquí está. Estos pasos del punto de equilibrio. Es una técnica. ¿Sí? Es una técnica como estrategia incluso financiera. ¿Sí? Entonces aquí dice, hallar el número de unidades a vender. Ya. Entonces decimos nosotros, tenemos un negocio, calculamos el punto de equilibrio y decimos, tenemos que vender 200 unidades, ¿sí? Para nosotros no tener ni pérdida ni ganancia. A partir de la siguiente unidad que se tenga, que se venda, se va a comenzar a generar la ganancia. Entonces, claro que esto también se hace. Hay dos formas de hacer, una que es individual, es decir, por cada uno de los productos. ¿Sí? Y la otra, en lo que tiene que ver por un número definido de productos. Que simplemente hay un punto de equilibrio que calculamos en unidades, ¿sí? Y hay otro punto de equilibrio que calculamos en términos monetarios. Entonces, el punto de equilibrio en términos monetarios es para 2 o más productos. Y el punto de equilibrio en unidades, en cantidad, se puede establecer para cada uno de los productos, de los artículos que comercializa la empresa. Entonces, el primer paso que tenemos, porque nosotros los apalancamientos, sobre todo el operativo, tiene que estar definido estos costos y gastos. Sí, entonces aquí definimos qué es los costos, qué es los gastos. En definitiva, son desembolsos de recursos. ¿Qué realiza la empresa? Todos los recursos que se consideren como costos y como gastos para las distintas actividades. El costo está dirigido, sí, está dirigido para la actividad productiva. Y el gasto está dirigido para la actividad de distribución, de comercialización de los productos que tiene la empresa. ¿Sí? Lo que sucede es que la aplicación de los costos también puede ser inventariable. ¿Dónde es inventariable? ¿Dónde se puede inventariar? El momento en que se tiene que ver con el costo de la materia prima o con los costos de las mercaderías. Podemos hacer el inventario. Las empresas hacen inventario de sus materias primas o de sus productos terminados que tiene, de su mercadería que tiene. Entonces, generalmente a fin de año se hace ese inventario, se hace una toma física. Por eso el costo es inventariable. En cambio, el gasto es cuantificable. ¿Dónde está cuantificable? A través de lo que va determinando la pérdida, la utilidad o pérdida de la misma. Se cuantifica las utilidades en función. Entonces aquí es la clasificación en variables y en fijos, que ya hemos visto esto. Entonces una vez que se va a determinar, se ha determinado estos costos y estos gastos, porque también, como les digo, depende de qué empresa sea. Si es una empresa de producción, tiene costos también y tiene gastos. Pero si es una empresa de tipo comercial, generalmente lo que tiene es gastos. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha determinado estos costos y gastos para hallar el punto de equilibrio, se los clasifica en variables y en fijos. Lo que comentábamos ayer, costos variables son aquellos que varían o cambian de acuerdo con los cambios en los niveles de actividad que son de producción y venta. Generalmente tiene que obligado esta parte de lo que es en relación al volumen de ventas. Está relacionado con el número de unidades vendidas, volumen de producción o de servicio realizado. Entonces, por ejemplo, materia prima, combustibles, salarios.
Entonces, son aquellos de estos costos variables o gastos variables que cambian en relación directa con el volumen de producción o el volumen de ventas. Si el volumen de producción o de ventas aumenta, estos costos se incrementan igualmente. Si el volumen de producción o de ventas disminuye, estos costos decrecen en igual proporción. Como les decía, la única forma de identificar es con estos conceptos. Es con estos conceptos que nosotros tenemos que identificar para clasificar los costos y los gastos en variables y en fijos. No hay otra forma que nosotros pongamos, ¿sí? Son los costos fijos. Son aquellos que no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad de producción y ventas. Entonces aquí tenemos un costo fijo, el alquiler que decíamos ayer, los arriendos, los seguros, son fijos. Entonces la empresa tiene seguros para sus bienes. A eso se refiere. Seguros para sus bienes. Entonces si se vende más, no es que va a pagar más seguro. O si se vende menos, va a pagar menos los seguros. Va a pagar igual. Entonces los costos fijos son aquellos que permanecen constantes. Si el volumen de producción o de ventas aumenta, estos costos permanecen inalterables. Y si el volumen de producción o de ventas disminuye, estos costos igualmente permanecen constantes. Y luego, el tercer paso es hallar el costo variable unitario. Entonces aquí tenemos nosotros el costo variable unitario. Se obtiene, este costo unitario variable se obtiene al dividir los costos variables totales, que ya hemos hecho la clasificación acá, para el número de unidades a producir. ¿Sí? Para el número de unidades a producir. O también, si es que es una empresa comercial, ¿cómo se determina el costo variable unitario? Entonces se obtiene al dividir, aquí tendríamos gastos variables totales para el número de unidades a vender. Y vamos a tener ese costo unitario variable. Y luego aplicamos nosotros el punto de equilibrio. Aquí está desglosado, aquí está desglosado en función de esto, está desglosado de esta relación, para nosotros llegar a determinar el punto de equilibrio. Entonces aquí tenemos P por U. ¿Sí? La U quiere decir unidades del punto de equilibrio. Entonces tenemos el precio unitario de venta por estas unidades del punto de equilibrio, menos el costo variable unitario, que ya sabemos cómo se calcula, por el número o las unidades del punto de equilibrio, y menos los costos fijos es igual a 0. Esto lo que hacemos es nosotros desglosar, ¿sí? U es unidades del punto de equilibrio. Unidades a vender de modo que los ingresos sean iguales a los costos o a los gastos. CBU pequeña, el costo unitario variable, y CF los costos fijos. Esto es lo que tenemos, esta relación aquí. Y lo que hacemos es nosotros simplemente el rato que aplicamos esta relación aquí, ¿cierto? Sacamos el factor común. Ya es un artificio que hacemos nosotros matemáticamente aquí. ¿Y cuál será el factor común? Esto podemos hacer nosotros aquí. Podemos asociar esto. Entonces, ¿por qué lo igualamos a 0? Porque aquí la utilidad va a ser 0. La utilidad que tenemos va a ser 0. ¿Sí? A eso es lo que se refiere.
Entonces, nosotros aquí sacamos factor común, la U, que viene a ser las unidades del punto de equilibrio. Y finalmente nosotros tenemos y obtenemos mediante. Aquí, como les digo, resolvemos esto matemáticamente. Sacamos factor común, la U, que en definitiva es la cantidad de unidades que hay que vender para alcanzar el punto de equilibrio. Y luego despejamos esta U. ¿Sí? Y nos va a dar aquí, punto de equilibrio. Es igual a los costos fijos dividido para el precio unitario de venta menos el costo unitario variable. Pero este punto de equilibrio es en cantidad, es decir, en unidades. Entonces, las empresas establecen su punto de equilibrio por cada uno de sus productos. Costos fijos dividido para el precio unitario de venta menos el costo unitario variable. ¿Sí? Este es el punto de equilibrio en unidades, en cantidad. Y el otro, como les decía, el otro punto de equilibrio es en términos monetarios. Entonces veamos esta parte de aquí que tenemos para este pequeño ejemplo para nosotros calcular el punto de equilibrio en unidades. Entonces vamos, ¿qué dice aquí? Ah, no, ya está abierto. Entonces vamos a poner aquí punto de equilibrio. Entonces a veces cuando uno estudiaba matemática a veces eran bien medios especiales, eran también los profes. Sí. Porque sabían tomar los exámenes o sabían tomar las lecciones. Entonces ponían y decían cómo es que desarrollen la fórmula de tal cosa. ¿Sí? Hasta llegar, como les decía aquí, que les puse, ¿no? Esto. Entonces se partía de aquí y se calculaba el punto de equilibrio. Lo que hacemos aquí es sacar factor común, que viene a ser la U. Y luego pasamos los costos fijos al otro lado. Y nos va a dar este valor de acá. Nos va a dar esto de aquí. Entonces, sencillo, ¿no? Sacamos factor común U, la U mayúscula. Ya. Para que me entiendan. Entonces, aquí que tenemos P. La P, pero P minúsculas. La P. Aquí sacamos de aquí. La P menos, ya tenemos acá el otro que es la U y nos queda menos C, BU, pequeño.